En el video pasado mencioné, bueno, sobre los comentarios en el código. Bueno, no es necesario, este es como quedaría en este caso comentado, pero no es necesario, por ejemplo, que lo comenten si en este caso su código pues es cosa repetida. Por ejemplo, sabemos que el actualizar sigue siendo el mismo para libro y para, en este caso, autor, pero lo único que los diferencia pues son los parámetros. Entonces basta con identificar uno y ya no es necesario comentar el otro porque pues es lo mismo. Así se ahorra un poco de redundancia. Eso, bueno, como consejo extra para complementar lo que les dije en el video pasado. Como ya tenemos esto del comentario, etcétera, que era para que vean pues cómo iba quedando, o bueno, cómo quedaría con la salvedad que les acabo de decir, para que no esté todo lleno de comentarios, porque tampoco se trata de llenar todo de comentarios así por así. Simplemente ser un poco medido y ya, por ejemplo, si eliminar es de esta manera para el libro y para autores y para cualquier otro va a ser el mismo tipo de eliminar, solo cambia el modelo, pues lo único que podemos hacer es diferente escribir sobre el código y dejarlo todo esto de manera limpia. Por ejemplo, de esta manera. ¿Por qué? Porque yo ya tengo arriba definido el eliminar, en este caso para autor, y aquí ya se explica, entonces ya no es necesario explicarlo en la otra porque no tiene nada de nuevo. Con esa salvedad, escriban sus comentarios para que no estén repitiendo a cada rato el mismo contenido. Entonces, una vez que ya tenemos esto claro, he puesto, bueno, si revisan el repositorio, aquí está lo que había hablado de las convenciones, por si lo quieren revisar, ahí está en ese archivo. Y bueno, ahora vamos a hablar de una parte importante dentro de lo que se refiere al framework como tal. Sabemos que pues cuando utilizamos el sistema de usuarios y trabajamos aquí con Django, pues venimos utilizando el que viene incorporado con el framework y que hay varias maneras de poder utilizarlo. Podemos dejarlo tal cual y nos va a dar unas opciones básicas y útiles para manejarlo sin ningún problema. Esas opciones pues las maneja ya internamente, su modelo incluido, etcétera, y nosotros no hacemos absolutamente nada. Pero va a haber casos en las veces en las que no deseemos utilizar este modelo o nos veremos en la necesidad de implementar nuestro propio modelo con nuestras propias características, nuestras propias funciones o nuestros propios campos y queremos adicionarle, etcétera, o modificarlo. Por esto es que voy a explicar todo lo que viene a continuación sobre los usuarios, en este caso en específico. Uno de los casos más comunes es agregarle campos a al modelo usuario que tiene definido Django. Lo correcto, la mejor manera es simplemente crear nuestro propio modelo, no sé, supongamos usuario definido o usuario, y un campo de esos que sea una clave foránea a user. Y de esa manera pues ya tendríamos enlazado, en este caso, el usuario. Podría hacerse así y es la manera más óptima si deseamos agregar campos. Pero aquí vamos a llevarlo un poco más al extremo. Me refiero a qué pasa si yo quiero sobreescribir por completo todo el modelo de usuarios. ¿Por qué? Porque la finalidad, como ya se habrán dado cuenta de todo el curso, es entender el framework, cómo funciona desde las bases, es decir, internamente cómo se está realizando, cómo funciona, etcétera. Porque teniendo conocimiento de las bases, pues vamos a poder manejar diversas funciones o actividades nuevas que no conozcamos del framework, pero ya vamos a saber más o menos cómo pueden ir funcionando y teniendo una idea de cómo funciona por detrás. Por ello es que lo que vamos a hacer es sobreescribir y modificar desde la base el usuario. Para ello vamos a irnos a nuestra aplicación llamada usuario y vamos a irnos a modelo. Entonces yo voy a crear mi modelo usuario. Entonces yo normalmente definiría mi modelo usuario de la siguiente manera. Class usuario. Vamos a llamarle usuario simplemente. Y este era de models.model. Listo, aquí ya tengo mi usuario sin ningún problema, ¿verdad? Pero en este caso no lo va a hacer así.
Si yo defino un models.model, en este caso es porque yo aquí voy a tener una clave foránea que diría, por ejemplo, usuario y aquí hereda de user. Y yo pues importaría user de, en este caso, django.contrips.out.models import user. Y ahí tendría mi relación con mi usuario y aquí agregaría los campos que yo deseo. No sé, en este caso cumpleaños, etcétera, que sería un date. Entonces yo diría fecha, por ejemplo, fecha, nacimiento, etcétera. Eso si yo lo sé hacer así, que es el primer caso que les puse. Pero cuando yo voy a tomarlo desde cero o voy a sobreescribirlo por completo, puedo hacerlo, irme hasta el nivel más, en este caso, básico, pero en este caso no tendría mucho sentido, puesto que estaríamos sobreescribiendo o reinventando la rueda. Cosas que ya tiene el framework implementadas y que no tenemos por qué meternos a hacerlo. Tampoco tenemos que llegar a ese extremo. Lo vamos a hacer referente al modelo. Hay algo llamado Abstract Base User, que es una clase abstracta base del cual hereda el modelo user de Django. Y es importante que se entienda. En ella están definidas muchas características que normalmente se utilizan. Te preguntarás, pues, características como cuáles tiene esta clase, en este caso, base user, abstract base user. Esto en teoría no lo vemos de una u otra manera, pero por ejemplo, tiene implementada una clase llamada getUsername que retorna el usuario, el nombre del usuario definido en un campo en específico. Tiene una normalización a través de una validación, a través de un método llamado clean. Tiene algo llamado un class method, tiene algo llamado isAuthentiCate que se utiliza para cuando estamos realizando la autenticación y validándola. Tenemos un método llamado setPassword que es para encriptar la contraseña y que no se guarde en texto plano, sino con el algoritmo de encriptación que tiene el framework. Entre otras funciones que ya tiene definidas y que utilizamos y que no tenemos por qué ponernos a definirlas si es que ya están hechas y funcionan de una manera correcta y están hechas por personas mucho más capacitadas en ese tipo de seguridades. Entonces no tenemos por qué ir a ese extremo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar esta clase llamada Abstract Base User, que es la base que contiene todas estas funciones que trabajan con un modelo en específico que se va a definir y estas funciones se pueden heredar a una clase que funciona como usuario, que va a ser esta misma, y así no tener que tener que escribir todo eso y ponerme a pasar horas de horas escribiendo código de seguridad, etcétera, que no viene al caso. Entonces yo de este mismo lugar puedo importar Abstract Base User. Y este Abstract Base User va a ser de donde va a heredar mi modelo usuario. De esta manera. Y aquí ya puedo empezar a definir los diferentes campos. Por ejemplo, el username, que es el nombre de usuario. Y podemos decirle en este caso que sea único, unique igual true. Y en este caso, pues el máximo de caracteres podemos definirlo en 100. Entonces aquí yo ya tendría el username. Luego puedo definir el email. Entonces aquí sería email y aquí en español correo electrónico. Luego este correo electrónico pues tengo que definirlo como único porque no pueden repetirse. Son usuarios únicos del sistema y no hay dos correos idénticos. Luego ya podría colocar los nombres del usuario en este caso. Y aquí puedo colocarle que el máximo de caracteres va a ser 200 y puedo definirle que no se pueda dejar en blanco, es decir, en este caso que no sean obligatorios, pero como es un usuario normal y corriente voy a colocarlos como true, simplemente. ¿Para qué? Para que se puedan dejar en blanco y no sean obligatorios de escribirlos y así pues nos ahorremos unos cuantos pasos cuando creemos el usuario. Porque lo importante dentro de nuestro usuario es que tenga su username, su correo y su contraseña. Eso es lo más importante.
Entonces aquí vamos a darle null igual true. Luego tendríamos los apellidos. Y aquí de la misma manera true y null igual true. Antes de continuar, si se preguntarán por qué escribo el código tan rápido o defino los atributos tan rápido, ¿cómo hago para hacerlo que aparezca toda la sintaxis de golpe con la estructura? Estoy utilizando unos snippets que, por ejemplo, yo pongo mchar y ahí me sale mchar y tiene la estructura. Si yo hago clic, ya me sale la estructura para simplemente reemplazar. Escribo y con tabulador voy al siguiente campo y así. Así con cada uno de los tipos. Este tipo de snippet se llama Janeiro. Que si vamos aquí a las extensiones, tenemos aquí Janeiro, que son Django snippets. Y estos son los que yo utilizo para desarrollar a diario. Y también tengo otros adicionales que puedes definir en Visual Studio Code. Pero con estos creo que es más que suficiente que los puedas utilizar y tienen cosas muy interesantes. Entonces, si quieres, lo puedes instalar y los puedes utilizar. Aquí lo bueno que te viene de frente todos los snippets que tiene con sus abreviaciones para que los revises. Incluye algunos tags y snippets para los tags o contenido del HTML relacionado al sistema de plantillas de Django. Entonces continuemos. Estamos aquí con apellidos. Ahora yo puedo colocarle simplemente en este caso, image field. ¿Por qué? Porque quiero que tenga una imagen de perfil. Entonces esta es su imagen de perfil. Vamos a decirle que la suba en una carpeta llamada perfil. Vamos a colocarlo entre comillas. Y aquí va la otra comilla. Listo. Máximo de caracteres. Vamos a ponerle un tope de 255 para que no se guarde. Vamos a ponerle 200. Un nombre tan extenso. Ahora, este perfil, ¿qué va a ser? Ya lo voy a explicar en su momento dónde lo va a guardar. Pero esto tiene que hacer referencia con los archivos media y la configuración que se hace para ellos. Ya les voy a adelantar. Luego vamos a definir un campo llamado booleano usuario activo. Y simplemente voy a decirle por defecto default true. Todo usuario que tenga este campo en true puede iniciar sesión. Internamente Django también lo trabaja de esta manera. El modelo usuario natural que tiene implementado Django también lo tiene. Pero es una de las maneras como podemos validar simplemente el activado o desactivado de usuarios para eliminación lógica. Luego hay otro campo que es usuario administrador y este por defecto va a estar en false. Esto nos va a servir para identificar de una manera sencilla qué usuario va a poder iniciar sesión en el administrador de Django y qué usuario no. Y es diferente al usuario si el usuario está activo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, podemos definir algunas cosas más. Como que Abstract Base User tiene internamente definido algo conocido como Username Field, que hace referencia a cuál es el parámetro único que va a diferenciar a este usuario y que siempre va a ser requerido. En este caso es el username, o puede ser el correo. Siempre se varía entre esos dos. Y luego podemos definir los required fields. En este caso simplemente son cuáles son los campos requeridos sí o sí. Email, como ya habíamos mencionado y te darás cuenta arriba. Los nombres para que se pidan. Y los apellidos. Tú te preguntarás exactamente por qué. Estos valores son los que van a ser pedidos en consola. Cuando creamos un usuario por consola, por la terminal, por esta que ves aquí, que ahora sale error, que ya te voy a explicar de aquí por qué, va a pedir estos campos sí o sí, aparte del username. Eso se define aquí. Y luego tenemos que definir algunas cosas más, como por ejemplo el str. Def str y el self. Entonces simplemente yo voy a decir lo siguiente. Return. Vamos a utilizar la sintaxis de fstring.
Y aquí simplemente voy a decir usuario. Y aquí vamos a ponerle self.username. De esta manera. O si quieres, puedes ponerle simplemente sus nombres como tal. Entonces tú puedes ponerle simplemente self. Aquí simplemente vamos a concatenar self.nombres, coma. En este caso, self.apellido. Apellidos. Listo. Y ahí ya lo tendría concatenado. Ya tengo fstring para que me retorne estos campos. Ahora, adicional a esto, tengo que definir algunas cosas más que te pueden parecer un poco extrañas o nuevas. Algunas como cuáles. Un método llamado def, bueno, no def, sino llamado hasParm, que lo que hace y su utilidad es que tiene que definirse porque AfterBaseUser necesita diversas utilidades. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar el modelo usuario en el administrador de Django. Este método es llamado por el administrador de Django en la parte de los permisos de quién puede acceder o no en este caso al admin de Django, y lo maneja automáticamente. Si quieres que aparezca ahí, tienes que definirlo. Por eso es que lo estoy definiendo. Y simplemente tiene esta configuración pair y object igual a none. Y aquí simplemente retorna true, de esta manera. Y luego tenemos otra función que se llama hasModule parms. Y igual, es simplemente para el admin de Django. Como ves, en este caso recibe la etiqueta de la aplicación en la cual se está utilizando, o bueno, en la cual está este modelo. Y vamos a decirle que retorne el true también. Finalmente vamos a definir una propiedad, @property, que se llama isStaff, que esta función ya viene también definida en el user natural de Django, y lo que hace es simplemente decir si return self.usuario administrador. Verifica y valida o retorna si es que un usuario es administrador o no. Esa es la función isStaff, que la puedes acceder también en el usuario normal común y corriente de Django. Entonces, hasta aquí dirías que no hay ningún problema. Aquí no pasó nada, este es mi modelo usuario, yo lo puedo utilizar, etcétera, sin ningún problema. Pero sí sucede que hay un problema. No basta con definirlo de esta manera si queremos, en este caso, explorar cómo funciona internamente el Django. Bueno, y la parte de los usuarios. Aquí vamos a entrar a tallar en algo que tiene que ver con el ORM de Django, que es la parte en la que voy a explicar. Esta parte del ORM de Django, de cómo funciona, etcétera, vamos a dejarlo para el siguiente video, donde vamos a definir algunas partes que van a tener que ver en parte la explicación con el ORM y cómo funciona internamente esta parte de Django.